escribió Dios en la pared del rey de Babilonia? El día de hoy tocaremos este tema, no sin antes mencionar de que en el año 562 a.C. murió el gran rey de Babilonia llamado Nabucodonosor, y el trono fue ocupado por su hijo Evil-Merodach, cuyo gobierno duró desde el año 562 al 560 a.C. Luego comenzó a gobernar Neriglissar, yerno de Nabucodonosor, cuyo gobierno duró desde el año 560 al 556 a.C. y tras su muerte lo relevó su hijo Labasim-Marduk, que duró poco tiempo en el gobierno a razón de que fue asesinado meses después de haber ascendido al trono. Y fue así que en el año 556 a.C. Nabónido, el posible yerno de Nabucodonosor, ascendió al poder y es considerado un hombre de gran cultura e interés religioso. No obstante, durante su gobierno, Nabónido prácticamente estuvo ausente en Babilonia, y fue así que en su ausencia su hijo mayor Belsasar se convirtió en el rey de facto de Babilonia, y lo hizo hasta la trágica noche en que cayó el imperio de Babilonia a manos de los medo-persas. Pero la pregunta es, ¿qué escribió Dios en la pared del rey de Babilonia? Bueno, la caída de Babilonia en manos de los medo-persas había sido profetizada por Jeremías, en Jeremías capítulo 25, versículo del 11 al 12, que dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Yahvé, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Es decir, la caída de Babilonia fue profetizada por el profeta Jeremías casi un siglo antes de que tuviese lugar aquel dramático suceso. Pero también Isaías, unos 200 años antes, anunció que Ciro sería el instrumento usado por Dios para castigar a Babilonia. Esa profecía se encuentra en Isaías capítulo 45, versículos del 1 al 7. Añadido a esto, la toma de Babilonia por los medo-persas es descrita en las crónicas babilónicas de manera dramática. Ciro, el famoso rey persa, capturó la ciudad de Babilonia el 12 de octubre del año 539 a.C., pero esa hazaña no significó la destrucción de Babilonia. De hecho, la ciudad continuó existiendo por muchos años. Aunque fue dañada por Darío I, Babilonia continuó en pie. Allí murió Alejandro Magno en el año 323 a.C. Y como se mencionó antes, Belsasar era el regente del reino en ausencia de su padre Nabónido, quien se había retirado a una biblioteca en la ciudad de Teima, situado al noroeste de la actual Arabia. Y en la noche de la caída del imperio de Babilonia, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. El rey bebía vino en presencia de los 1000 invitados, y seguramente el exceso de licor lo llevó a ordenar que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Muchas veces se considera a Nabucodonosor como el padre de Belsasar, pero esta palabra padre hace referencia a abuelo, debido a que en realidad, Belsasar era el nieto de Nabucodonosor, a razón de que Netocris, la hija de Nabucodonosor, era la madre de Belsasar. Y ante la orden del rey, fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. En ese momento el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos.
En ese momento de desesperación, desconcierto, donde la situación se había tornado caótica, la reina entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu de ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel. Por lo tanto, llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y es allí que le comienza a decir: el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y en Daniel capítulo 5, versículo 22 al 23 le dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, que ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y Daniel continúa diciéndole: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y de la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Urpasin. Si nosotros notamos lo que la Sagrada Escritura nos menciona, podemos ver de que la aparición de la mano era un acto sobrenatural, es decir, Dios había intervenido de manera judicial poniendo fin al orgulloso y desafiante Belsasar. Y cumpliendo el deseo del rey, Daniel lee primero la inscripción compuesta solo de 3 palabras, 3 verbos en la forma de participio pasivo. Tal vez la brevedad de la inscripción era lo que más sorpresa y perplejidad había causado tanto al rey como a los sabios que habían fracasado en su intento de descifrarlas. El primero de los participios es mene, que se deriva del verbo mená, que significa contar. Según la interpretación dada por Daniel en el capítulo 5, versículo 26, dicha expresión significa que Dios había contado el reino de Belsasar y le había puesto fin. El hecho de que la palabra mene se repita estriba en el doble significado de la expresión. Mena también significa finalizar. En ese sentido, en aquella noche de juicio, Dios contó y puso fin al reino de los babilonios. Y luego tenemos al siguiente participio, que es tekel, que procede del verbo tekal, que significa pesar y también significa ser liviano o falto de peso. Ahora bien, según la interpretación ofrecida por el profeta en Daniel capítulo 5, versículo 27, ambas ideas son aplicables al caso de Belsasar. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. La vida disoluta del rey en cuanto a lo moral y su concepto torcido de Dios, por cierto, eran factores importantes en la sentencia contenida en la palabra tekel. Y finalmente tenemos el tercer participio, Pérez, que deriva del verbo peras, que significa romper, dividir. La interpretación de dicha expresión aparece en Daniel capítulo 5, versículo 28, en donde Dios le dice que quebrantaba el poderío de los babilonios y entregaría el reino a los medopersas. Y esto significa que el reino no sería dividido en 2 partes, una para los medos y otra para los persas, sino que pasaría en su totalidad a las manos de una alianza medo-persa. Y luego de esta interpretación dada por el profeta Daniel al rey Belsasar, este decide vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. Pero en esa misma noche fue muerto Belsasar, el rey de los caldeos.
Y eso significó que en aquella noche del 12 de octubre del año 539 a.C., Babilonia cayó en poder de los medo-persas en cumplimiento expreso de la palabra de Dios. En síntesis, podemos decir de que la expresión escrita en la pared del rey de Babilonia es Mene Mene Tekel Urpasin, que significa que Dios había contado el reino de Belsasar y había decidido ponerle fin a razón de la inmoralidad del rey de Babilonia. Y eso iba a causar, por lo tanto, de que el gobierno de los babilonios pase de la mano del rey de Babilonia llamado Belsasar a las manos de la alianza medo-persa. Y en realidad todo sucedió como la Sagradas Escrituras lo presentan, demostrándonos así la veracidad de la palabra de Dios.